Buenos días, soy Mayayo. Estamos ahora de vuelta de un fin de semana en el Alto Pirineo, en lo que ha sido la Aneu Alpin Ultras, la Ultra Trail Valls d'Àneu, cuarta edición de esta carrera. Y es una carrera de alta montaña, muy técnica, muy dura, y que ha visto como pues casi 60% de los corredores no acababan, ¿no? Y creo que es buen momento para recordar un poco el factor técnico en las carreras de montaña, porque claro, a veces pensamos en las fichas técnicas que una carrera consiste en fijarse en dos Ds: distancia, desnivel, ¿vale? Los kilómetros y el desnivel acumulado. Y realmente son tres las Ds que tenemos que mirar. Tenemos que mirar distancia, desnivel, positivo y negativo, cuánto subimos y cuánto bajamos, pero también la dificultad técnica. Porque, señores, no es lo mismo hacerse 50 kilómetros por pistas forestales y senderos fáciles que hacérselos por canchales de granitos rotos y neveros, ¿no? Que es agotador, cada kilómetro se hace eterno. Como por ejemplo, yo os puedo decir, pues yo he hecho dos carreras de 100 millas. Una fue en Leadville, que casi todo se hace por carreterías locales y pistas forestales y sendero fácil. La otra fueron las 100 millas del Mont Blanc. Y sin ser técnicos, realmente las 100 millas del Mont Blanc en Chamonix, pues Leadville me llevó 28 horas y Mont Blanc me llevó 38, más 10 horas de diferencia, madre de Dios. Para que os hagáis una idea. Y eso teniendo en cuenta que la Ultra Trail del Mont Blanc no es realmente una carrera técnica. Entonces, el problema es cómo definir esa tercera D, ¿no? Esa dificultad técnica. Históricamente, en montaña, pues se ha utilizado, que ha sido donde más difícil es se ha utilizado el sistema de cotación de primero a sexto grado, ¿vale? De primero y segundo era donde no había que echar manos, se iba avanzando con cuidado, y a partir del tercer grado había que echar manos, había que saber trepar. El cuarto grado ya exige siempre avanzar con cuerda. El quinto había que ser un maestro y en el sexto grado solo lo hacían los mejores. Esto fue así durante más de un siglo, hasta que llegó en los años 70 Reinhold Messner, el mejor escalador de la historia en su momento y el mejor montañero de la historia para muchas personas. El primero que hizo los 14.8000, el primero sin oxígeno, en fin, un palmarés increíble. Y de hecho, el primer montañero que entrenó habitualmente haciendo carreras de montaña para mejorar su rendimiento en el montañismo puro. Y Reinhold pues escribió un libro famoso que trataba de esto, ¿no? De que no tenía sentido cerrar una cotación por arriba de la máxima dificultad, porque siempre habrá alguien que abra una nueva dificultad. Bueno, pues igual que Reinhold en su momento abrió nuevos caminos en la montaña, cuando empezamos con la primera asamblea internacional de la ITRA, donde yo tuve la suerte de estar, la International Trail Running Association, que como sabéis es la que organiza los mundiales de trail, que acaba de ganar Luis Alberto Hernando este año en Badia Pataglia, y lograra también ganar el año anterior en Annecy. Hiciera plata el primer año plata en Annecy, y después ganara en Portugal y ganara en Badia Pataglia. Pues Kilian nos hizo llegar una propuesta a la primera asamblea de la ITRA, que era lo que él llamó Trail Running Label. Podéis googlearlo, Trail Running Label Mayayo, y ahí está, completa la propuesta que hizo llegar Kilian. Kilian proponía 5 grados de dificultad, ¿ves? Y ponía distintos ejemplos de acuerdo con carreras, ¿vale? Desde un primer grado, carreras muy básicas como cierre final, donde es correr, correr, correr por pista y sendero fácil. Carreras ya de un segundo grado, que era el Ultra Trail Mont Blanc, y así iba poniendo hasta verdaderas ascensiones de alta montaña, como es la Lenin Race, que es una carrera que hacen los rusos intentando alcanzar los 7000 metros de altitud del pico Lenin, ¿no? Y bueno, pues por el camino de primero a quinto, ¿sabes? Basándose en el dominio de las técnicas del alpinismo que tienes que tener. El quinto grado, que incluía allí Kilian, en España no se podría hacer, porque en España, por ejemplo, en nuestra Federación de Montaña, la FEDME, solo considera carreras de montaña aquellas que llegan hasta el segundo grado de escalada clásica, ¿vale? Es decir, el tercer grado, que ya es aquel donde tienes que echar mano, saber trepar, tal, para progresar adecuadamente en grupos, normalmente se entiende que hay que estar encordado y tienes que estar fijado por un arnés a ella. Entonces, eso en España no es carrera de montaña porque está excluido de FEDME, sí es lo que se llaman los Reds de Aventura, y hoy en día solo hay una competición
en España de ese tipo, que es la que organiza la Federación Catalana, ¿vale? Que por cierto también tiene un raid allí en Aneu. Pero es un estilo diferente y, por ejemplo, dentro del mundo del ultra trail, pues la más conocida es quizás el Estos 900 en Andorra. O sea que ese sería un poco el modelo que hizo Kilian. ¿Vale? ¿Qué hizo ITRA? Porque ahora mismo realmente la única cotación técnica que existe en carreras de montaña es la que realiza la ITRA. ¿Vale? La ITRA hizo una serie de puntos que ya conocéis de 0 a 6 para puntos de resistencia, que son los que normalmente tiene en cuenta Ultra Trail Mont Blanc para su cualificación, pero también creó un segundo baremo, que es menos conocido. Deberíais entrar en itra.ran y echar un vistazo en la ficha de carreras, y allí gradúa de 0 a 20 puntos, es la dificultad de montaña. Entonces, lo que hizo ITRA es, vale, de los distintos factores de montaña, yo sí puedo evaluar con un track GPS algunos factores como son pues la distancia, el desnivel, la máxima altura, la máxima ascensión sostenida. No es lo mismo subirte una trepada de 1000 metros que una trepada de 2000. Siempre es más duro si tienes que ser capaz de trepar 2000 metros del tirón y no tienes respiros. Entonces, bueno, eso sí se ha tenido en cuenta y ahí hay un grado. Para que os hagáis una idea, según la ITRA, algunas de las ultras más importantes, ¿sabes? Y estoy hablando de ultras porque es donde todos estos problemas se multiplican, ¿no? Porque en una carrera de hasta 42, si te equivocas, pues tiene relativamente fácil remedio, puedes empujar un poco más y llegas, pero cuando la cosa se va a días enteros o 2 noches incluso, pues mal remedio, ¿no? Y en este caso, pues para la ITRA, técnicamente, la ultra más difícil de España es el desafío del Cainejo, con 15 puntos, porque en 52 kilómetros tiene 5.200 de desnivel positivo, pero es que además tiene ascensiones de casi 2.000 metros del tirón y además sube casi hasta 2.500 metros de altitud. Si además ITRA tuviera en cuenta la calidad del terreno, donde en los picos de Europa no existen prácticamente donde va el Cainejo ni travesera, utilizan apenas carreteras, ni pistas forestales, ni senderos fáciles, sino que todo el rato te está exigiendo terreno de montaña, que como quites los pies del suelo te pegas un tortazo, pues incluso le habría puesto más, ¿no? Sin embargo, otras carreras que se hacen por la cordillera cantábrica, pues es el Desafío Somiedo, pues son muy pisteras, tremendamente correderas. Pueden llegar a tener en 80 kilómetros apenas 4.000 metros de desnivel positivo. Claro, eso es menos de lo que el Cainejo mete en 52 kilómetros. En fin. Pues Cainejo con 15 puntos, Travesera con 13, sería la segunda. Curiosamente, la tercera es una carrera que nunca debería estar ahí técnicamente, que es Transvulcania. Y eso demuestra que el ranking de puntos de montaña de ITRA todavía está verde, todavía hay que trabajarlo. Es porque, aunque es verdad que sube muy arriba, sube al Roque de los Muchachos a casi 2.400 metros, tiene una subida muy fuerte, porque claro, está subiendo desde 0 hasta 2.400, con subidas muy prolongadas. La subida a las deseadas, pues prácticamente vas de 0 a 2.000, con una pequeña paradita intermedia en la zona del refugio del Pilar, ¿no? Y por eso, con esos criterios de la ITRA, pues tiene tantos puntos Transvulcania, cuando realmente para un corredor no es técnicamente tan exigente, ¿no? Un corredor que haya hecho los 101 de ronda puede ir a este tipo de ultras intermedias. A mí me gusta más bien diferenciar entre ultras pisteras, intermedias y alpinas, ¿vale? Lo vemos luego. Como os digo, Transvulcania sería la tercera, con 13. Yo no estoy de acuerdo, creo que eso no es correcto. A continuación vendría Canfranc, con 12. Luego estarían con 11 puntos Buffet Peak Trail y Machicots, la Rialp Machicots, y con 10 puntos estarían Ultra Trail Vals d'Àneu y Bastions. Claro, si metemos el criterio de la dificultad del piso, ¿sabes? No solo la altitud, pues lógicamente Vals d'Àneu, Bastions, Buffet Peak Trail y Canfranc subirían puntos, estarían por lo menos al nivel de Travesera, si no al nivel de Cainejo. Por ahí se andan todas estas carreras. En Mona también estaría ahí el día que vuelve Mona. Y sin embargo, carreras como Transvulcania, Ultra Pirineu, Gran Trail Peñalara, Transgran Canaria, pues digamos que son mucho más básicas, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de
ultra trail pisteras o de cañadas, donde están pues los 101 de Ronda, 101 Peregrinos, Millas Romanas de Mérida, Madrid-Segovia, la Oxfam Trail Walker. Bueno, pues son carreras donde tú puedes empezar sin mucho compromiso técnico. Si ya has corrido maratones, pues prueba a ir más allá, ¿no? Y haces 70, 80, 100 kilómetros y ves. La segunda categoría serían las ultras intermedias, otras donde no tienes que ser montañero, ¿vale? Puedes arriesgar, puedes probar, pero no hace falta que sepas de montaña, y son donde la mayoría del avance es avance fácil, por pistas, sendero fácil, por ejemplo la CCC, por ejemplo UTMB. Aquí en España, Ultra Pirineo, Gran Trail Peñalara, Transvulcania, Transgran Canaria. Lógicamente, todas las ultras estas que veáis donde hay 1000 personas o tal, pues es porque técnicamente son fáciles. ¿Ves? Porque lógicamente, si es un puesto muy expuesto y muy complicado, ahí no puedes meter 1000 personas. Sería una inconsciencia, ¿no? Y entonces, luego está la tercera categoría, que es que si te gusta la montaña, tú quieres una ultra que nunca sea igual, ¿no? Donde por muy experto que seas, pues no sabes qué va a pasar. Y eso ocurre solo en las ultras verdaderamente alpinas. Si hablamos del Mont Blanc, pues estamos hablando de la TDS, ¿vale? La TDS de Chamonix. Eso es lo más rock and roll de Chamonix y nunca sabes qué va a pasar. En Francia, pues están también la Échappée o la Montagnard. En Estados Unidos no hay, prácticamente no existe esto. En Italia sí, en Italia pues tienen carreras como el Trofeo Kima o la Royal Sky Marathon, que se alternan, que están ahí, ¿no? De hecho, Skyrunning ha creado una categoría con este tipo de carrera muy técnica y muy alpina que le llaman las Sky Extreme. En España tenemos también el circuito de Alpinultras, que va exactamente a lo mismo, ¿no? Son sellos que te dicen, ojo, si tú no sabes montaña a montaña, si tú no estás cómodo cruzando neveros, destrepando canchales, triscando por las crestas, no te metas aquí porque esto no es para ti. Y si os fijáis, son carreras para 150, 300 corredores, no para más. Y de esos es que van a llegar a la meta a la mitad. Es porque la propia carrera ya te exige mucho. Entonces, tener en cuenta primero esos sellos. No es lo mismo meterse en una Alpine Ultras o en una Sky Extreme que en una ultra intermedia, como con estas. Las ultras intermedias las acaban miles de personas. Las ultras alpinas las acaban decenas. Entonces, bueno, mirároslo. Y fijaros, yo diría en tres cosas, ¿no? El piso. No es lo mismo progresar sobre canchales, sobre canales descompuestas o sobre neveros, como hacen pues la travesera de Picos o el desafío del Cainejo aquí en España, o pruebas como la High Trail Vanoise dentro de la Copa del Mundo de Skyrunning, que hacerlo por pistas y senderos fácil como el mismísimo Ultra Trail Mont Blanc, ¿no? Que en ningún momento te apura en ese sentido. Lo segundo, la altitud. Hay cosas que se nos escapan. Si no has hecho montaña, tú no sabes que la altitud no solo es que te quita oxígeno, sino te quita muchas otras cosas. El oxígeno, bueno, pues básicamente en el oxígeno, tú a nivel del mar estás, digamos, tomando un 100% por tener una referencia de oxígeno con cada bocanada. Mientras que si estás a más de 3000 metros, te está entrando pues casi un 40% de oxígeno menos. Claro, si tú empujas a tu cuerpo igual, con casi la mitad de oxígeno, pues esto no va, ¿no? Entonces, o te adaptas a esta situación o tu cuerpo puede colapsar. Eso es un problema, pero no es el único. Hay que tener en cuenta que a más de 3000 metros el sol pega mucho más fuerte, si no te proteges te puede dejar frito, y el aire es mucho más seco, con lo cual esos dos factores combinados te resecan mucho más. En el estudio de Alpine Ultras 2016, estudio médico que hicimos con 4 investigadores de la Universidad Europea que vinieron a las 3 carreras que teníamos, pues llegamos a comprobar que aunque lo normal en una ultra trail es que un corredor pierda entre medio litro y 1 litro a la hora, ¿ves? En carrera, ¿ves? Y eso es lo que por eso nos suelen pedir que llevemos muchas ultra trails por lo menos 1 litro de agua encima. Sin embargo, en una carrera verdaderamente alpina, corriendo a gran altitud, entre 2000 y 3000 metros de altura, y a pleno sol a media tarde, un corredor podía llegar a perder hasta 3 litros de líquido. Yo no conozco ninguna persona que sea capaz de reponer bebiendo 3 litros de líquido por hora. Es que el estómago no te lo admite, ¿vale? Entonces tienes que saber manejar, tratar de tomar lo máximo posible,
es protegerte del sol lo más posible y bajar tu ritmo, es para no tener ese desgaste tan bestial. O sea que la cosa siempre es más divertida, más complicada y hay más factores. Lo bonito, pues que en estas grandes pruebas de alta montaña, pues la cabeza tiene más importancia, la experiencia tiene más importancia y iguala mucho las constituciones técnicas, ¿no? No siempre el más finito y el más delgadito y el que más corre en llano va a ganar esas carreras, sino que a veces allí ganan pues personas con otra constitución, pero que tienen mucha cabeza, mucha experiencia de montaña. Y viceversa, cuando ya eres, digamos, ya has hecho muchas carreras y eso tal, pues tú te pones en una ultrapistera. Yo, por ejemplo, pues he podido correr 2 veces Ronda, 2 veces las millas, una vez las millas romanas de Mérida, 2 veces la Madrid-Segovia, bueno, en fin, 7 8 ultras pisteras, y yo ya sé que en una carrera de 100 kilómetros normal, sin gran desnivel, voy a tardar entre 12 o 13 horas. Es que ya lo sé. Sin embargo, cuando me puse en la salida del desafío El Cainejo no tenía ni idea de que iba a ser de mí. Y bueno, y logré acabar, pero por los pelos, ¿eh? Y la misma persona que había hecho 12 horas en la Madrid-Segovia o 12:30 en las 101 de Ronda, tardé casi 15 horas para hacer 52 kilómetros en Picos de Europa, para que veáis las tremendas diferencias que hay entre unas cosas y otras. Así que podéis leer el artículo que tenéis en este enlace, que hemos hecho hoy además un especial en Radio Trail sobre este tema. Y bueno, verlo un poco y pensarlo. Las carreras de alta montaña, las carreras técnicas, el factor técnico tiene pros y contras. ¿Sabes? Pros, nunca te aburrirás. Una carrera en alta montaña, una ultra alpina, es distinta cada año y te da sorpresas, te lleva a sitios que tú no sabías. ¿Sabes? Pero a la vez le tienes que tener el respeto que se merece, ¿vale? Esto es como siempre en la montaña. En la montaña, si tú la respetas y la tratas como debe, te dará 100 por 1 y no tiene nada que ver con el correr con cascos y pensando en las musarañas que hacemos por las pistas, ¿no? Donde un kilómetro es igual que otro kilómetro, que es igual que otro kilómetro. En alta montaña, para nada. Cada kilómetro es una película y más vale estar pendiente, metido, porque si no te puedes acabar caído en el ibón o patinando por el nevero o cresta abajo. Así que, en fin, respeto, y si tú las respetas, ellas te darán 1000 cosas a cambio. Y bueno, nos vemos por las montañas, señores. Hasta la próxima.